Podemos hacer esta declaración esta tarde. Él es el que pelea nuestra batalla. Por eso podemos declarar que somos más que vencedores. Canten así conmigo, vamos. Lucha por nosotros, nuestro lado está, suya es la victoria. Dios les bendiga, mis hermanos, en este día. Hoy estamos empezando un nuevo día, un sábado con un tiempo agradable. Hoy estaremos con la clase y la lección, lo que Dios quiere que usted sea y haga. Y es lo que cada día estamos aprendiendo, algo nuevo, y pues que Dios esté con nosotros siempre. No sé si alguna vez usted ha aprendido a andar en bicicleta o aprendió a andar en bicicleta. Si así lo hizo, usted sabrá que para aprender la bicicleta tuvo que hacer muchas cosas al mismo tiempo. Tuvo que pedalear y guiar el manubrio mientras mantenía el equilibrio y obedecía también las leyes de tránsito. Hay cosas que el ciclista experto hace sin pensar, pero usted no podía hacerlas al principio. ¿Cómo fue que comprendió andar en bicicleta? Lo más probable es que le ayudó a alguien que ya sabía andar en bicicleta. Quizás le explicó lo que tenía que hacer y de qué manera obedecer las leyes de tránsito. Quizás subió la persona en la bicicleta y le demostró en forma práctica lo que tenía que hacer. Pero cuando usted también subió la bicicleta, le pregunta, ¿se cayó? El ciclista que ya sabía andar en bicicleta probablemente lo ayudó sosteniendo la bicicleta hasta que usted adquirió un sentido del equilibrio como el de él. El aprender a vivir como Dios quiere es semejante a lo que acabamos de describir. Dios quiere que todos seamos como Él y sabemos que Él es bueno, amoroso y justo. Pero no podemos comenzar a vivir así por nuestras propias fuerzas. Cuando lo aceptamos como nuestro Salvador, hay que aprender a vivir creyendo en Él, confiando en Él. Es por eso que esta lección nos demuestra cómo Dios, el experto, puede recibirlo, hablarle, demostrarle y ayudarlo a ser cada día más semejante a Él.
Ingrid Rosario con el canto En el nombre de Jesús, una alabanza muy hermosa. Una conciencia es la que nos ayuda. La conciencia. Todos los hombres tienen conciencia. Es el conocimiento interior de lo que es bueno y justo. Aún antes de ser creyente, la conciencia le proporcionaba ciertas directivas o conocimientos sobre lo bueno y lo malo. En su fuero interno tenía la sensación de que sabía lo que debía o no debía hacer. Si se guió por su conciencia, probablemente evitó muchos pecados y quizás realizó muchas buenas obras. El apóstol Pablo explica lo que acabamos de declarar cuando habla de los gentiles que no sabían las leyes de Dios, pero hacían a veces cosas buenas, guiados por esa sensación interior. El apóstol nos dice: estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. La conciencia es buena. Es un don de Dios para ayudarnos. Podríamos decir que es el sentido del equilibrio espiritual. Pero al igual que nuestro equilibrio natural, que nos ayuda a caminar o andar en bicicleta, nuestra conciencia es limitada e imperfecta. El mejor acróbata o el mejor ciclista se cae a veces porque le fracasa su equilibrio. Así también, los mejores hombres caen en el pecado porque su conciencia no es suficiente para guiarlos. Algunos invalidan su conciencia por negarse repetidamente a escucharla. Se parecen a aquellos que, pasando por alto el buen camino, eligen sus propias sendas desviadas. Al final, el buen camino se cubre de hierbas y no pueden usarlo cuando quieren. La Biblia nos habla de personas que tienen cauterizada la conciencia, pero los creyentes no son así. Cuando han nacido de nuevo, su conciencia es renovada o iluminada. El escritor de la Epístola a los Hebreos nos anima, demostrándonos que la muerte de Cristo ilumina nuestra conciencia. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Puesto que el Señor Jesucristo purifica nuestro corazón y nos perdona, nuestra conciencia no nos culpa más de pecados pasados. En cambio, nuestra conciencia se convierte en un instrumento del Espíritu Santo para asegurarnos que nos comportamos bien. El escritor de la Epístola a los Hebreos pide oración diciendo: orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Ahí en el capítulo 13 de Hebreos, versículo 18. La conciencia lo ayudará a hacer el bien, advirtiéndole cuando está pasando o está usted pensando en hacer el mal, y otorgándole paz cuando quiere hacer lo bueno. Una conciencia tranquila es una conciencia limpia. El consejo del apóstol Pablo a Timoteo constituye un gran motivo de ánimo y a la vez una seria advertencia. Manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. 1 Timoteo 1:19. También, en la lección pasada, usted estudió acerca de la Biblia como uno de los medios por los cuales Dios se reveló a sí mismo. Recuerde que en el Antiguo Testamento relata el trato de Dios con individuos y con la nación de Israel. Dios escogió demostrar su carácter y sus caminos de esa manera. El Nuevo Testamento contiene el relato de la forma como Dios se reveló a sí mismo más ampliamente en Jesucristo. Los evangelios narran la historia de Jesús y proporcionan su enseñanza. Los hechos continúan la historia. Las epístolas explican la enseñanza. El Apocalipsis nos relata el fin victorioso de la historia. Cuando la Biblia tiene tantas cosas importantes que relatarnos, es fácil observar por qué necesitamos toda la Escritura. Y sin embargo, hay muchas personas, hasta creyentes,
que no entienden por qué Dios ha puesto a nuestra disposición su palabra. La Biblia misma nos da la respuesta, mucho mejor. Dice en 2 de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Dios nos ha dado las escrituras, por lo tanto son útiles para nosotros. Su uso consiste en enseñarnos la verdad, en impartirnos instrucción con respecto a las cosas rectas referente al verdadero Dios y a nuestra vida nueva en Cristo Jesús. De esa forma, no viviremos en la oscuridad ni cometeremos errores, puesto que le podemos pedir a Dios su ayuda a fin de que rectifique lo malo en nuestra vida. La explícita enseñanza de la Biblia nos guiará por los caminos rectos de la vida, porque la Santa Biblia son instrucciones, son reglas, son modelos de comportamiento, son ejemplos. Todos los conocimientos que tengamos de la Biblia no nos servirán de mucho si no los dejamos que cambien nuestras actitudes y nuestra conducta, a fin de ser semejantes a Dios. Por otra parte, el simple deseo de que Dios cambie nuestra vida no nos será tampoco de mucha ayuda, a menos que escuchemos la palabra de Dios y la entendamos. El salmista tenía profundo respeto por la palabra de Dios. Él dijo en el Salmo 119, 105 y 106, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. La Biblia es la guía inefable para nuestra senda cristiana en la vida. Es por ello que debemos ver continuamente lo que nos dicen las Sagradas Escrituras cuando se producen interrogantes con respecto al ser, al sentir y al hacer. La Biblia contiene instrucciones, son reglas muy definidas que debemos obedecer. La Biblia nos proporciona también modelos de comportamiento. Todas estas instrucciones nos ayudan a decidir cómo actuar sin decirnos exactamente lo que debemos hacer. Finalmente, la Biblia nos proporciona ejemplos. Personas verdaderas que obedecieron a Dios o se rebelaron contra sus reglamentos y comunión y aceptaron o rechazaron los modelos divinos de comportamiento. Ahí están en la Biblia. No existe la más mínima duda con respecto a cuál comportamiento quiere Dios que imitemos. Los buenos ejemplos nos inspiran a realizar obras que agradan a Dios. Los malos ejemplos son una advertencia con respecto a sentimientos y acciones que desagradan a Dios. La palabra de Dios es muy práctica. Trata con la realidad. Si queremos vivir según Dios quiere que vivamos, tenemos que ser prácticos y conocer la palabra de Dios. El conocer la palabra de Dios requiere un deseo de obedecer y disciplinarnos para el estudio, pero es el camino de la verdadera felicidad en la vida. Salmo 119, 14 al 16 dice, me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. En sus caminos hasta el fin. Hasta el fin. El ejemplo más valioso que nos ofrece la Biblia es el Señor Jesucristo mismo. Probablemente usted le dice a otros que Jesús es su Salvador. Tal vez piensa constantemente en Él como su Señor.